Este personaje es inútil. Ella es Edith y quizás la recuerdes de la película de mi villano favorito, o quizás no. Pero antes de que me llenes de comentarios de amenazas, porque yo sé que hay una gran fanbase de esta película entre la gente, te pido que me des un segundo para explicar mi punto. Pero antes, quiero darte la bienvenida a este canal en el que analicemos las historias de películas, videojuegos, cómics, literatura, en fin, donde sea que haya una buena historia, ahí estaremos nosotros para encontrar sus puntos positivos, para desentrañar los misterios y para descubrir todo lo que hace que una historia sea una buena historia. A ver, Edith. Este personaje tiene bastantes cualidades positivas. No quiero decir que es un mal personaje. Ojo a eso. Es diferente decir que es un personaje inútil. Vamos a definir un poco las cosas. Cuando se crean los personajes para una historia, ya sea una película o una serie, hay un arquetipo que se llama el bufón. Ese típico personaje gracioso que se lo utiliza para relajar las situaciones, para, para dar ese giro de emocionalidad. Quizás se les viene a la cabeza personajes como Phoebe de Friends o el hermano de la chica en la película de la momia. Este tipo de personajes que son cómicos y que tratan de hacer un quiebre en la drama, en el miedo, para aligerarnos el peso de la historia. Y eso está muy bien. A este tipo de personajes los guionistas lo llaman el alivio cómico, que tiene ese tipo de función. Y sí, funciona de esa forma, pero en el caso de Deep, ¿es solo esa su función? En una buena historia no debería ser así, porque todos los personajes, y dicho sea de paso, todas las situaciones deben estar relacionadas con la trama, deben ayudar a que la historia se mueva. Y Edith no me parece un personaje malo, como les decía antes. Es más, me parece divertido, su personalidad un poco sarcástica, carismática, su diseño de personaje es muy interesante. El problema es que no tiene una función real en la historia. Si no estuviese, si ella no estuviese, no cambiaría absolutamente nada la historia. Y eso es un gran problema. Seguramente ahora algunos de ustedes estarán pensando en comentar sobre Indiana Jones y ese mito que hay alrededor de que es el perfecto ejemplo de un personaje inútil. How can anyone ruin Raiders? It's perfect. Yeah, except for the fact that Indiana Jones is completely irrelevant to the story. Yet with or without him, the Nazis find the Ark, open it, and die. Pues sí, en Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, el protagonista no tiene ningún rol en los hechos de la historia, o más bien dicho, del planteamiento de la aventura. Todas las cosas que hace el protagonista no impiden que cambie nada. Es decir, sin él, los nazis hubiesen encontrado el arca, la hubiesen llevado a la isla, la hubiesen abierto y todos hubiesen muerto, tal cual pasa en la película. Es decir, sin Indiana Jones hubiese pasado lo mismo. Sí, en general. Pero, para entender a profundidad el caso de Indiana Jones, nos tenemos que preguntar ¿de qué trata Indiana Jones? Bueno, ¿es simplemente la búsqueda de un tesoro? ¿Es simplemente una aventura? ¿Una aventura en la que no importa para nada quién sea el héroe? Pues no, es Indiana Jones. Debe ser Indiana Jones. Si no, pierde toda la gracia. Y eso se debe a que las películas de Indiana Jones no tratan sobre búsquedas del tesoro legendarias y luchas contra nazis y es gente que le saca el corazón a otras. No, todo eso solo es el pretexto, es la envoltura, es la ambientación, es la narrativa. Pero el argumento profundo es el arco emocional de nuestro personaje principal con otros. Y además es un personaje muy carismático, entonces eso da otras capas de interés. Por eso Indiana Jones es
sobresale con otras historias de aventura, porque otros son simplemente aventuras, pero este no trata de la aventura es un pretexto. La premisa de cada película de Indiana Jones es un arqueólogo aventurero lleno de carisma busca legendarios tesoros y nunca se queda con el tesoro, ¿verdad? Entonces, la premisa de Indiana Jones es la que dijimos antes, un arqueólogo aventurero lleno de carisma que busca legendarios tesoros y nunca se queda con el tesoro. Pues sí, pero profundamente, el argumento de Indiana Jones no va solo de la aventura, sino sobre las relaciones que él forma en el camino. Por ejemplo, en Los Cazadores del Arca Perdida se enamora de Marion, ¿verdad? En el Templo de la Perdición se traba este vínculo emocional con esta figura de hijo, el niño vietnamita. Y, por sobre todas las cosas, en la última cruzada se trata de la relación de Indy y su padre. Entonces, Indiana Jones es una saga que habla de un hombre y sus relaciones sociales y sentimentales y románticas. Claro, si te lo pongo así pierde un poco la magia y la aventura y el interés, porque se pierde toda la aventura per se, ¿no? Pero eso es lo que lo transforma en una historia muy interesante, que te llega. Por eso Indiana Jones ha calado tanto en la sociedad, en la historia. Si es que uno piensa en todas las historias de aventura, Indiana Jones salta a la vista, y es justamente porque está atravesado por historias humanas, de conexión real humana. Y no me malinterpreten, a pesar de que los elementos de aventura son el pretexto para contar estas historias humanas, no dejan de ser importantes. Es más, son indispensables para contar esta gran historia. No puede faltar ni de un lado ni del otro. Y a lo que quiero llegar es que una buena historia no es simplemente la aventura en sí, y a veces los creadores se olvidan de este punto importante. Una buena historia tiene de fondo personas, humanos con conflictos, luces y sombras, y por lo tanto su crecimiento. Ese pequeño gran detalle es lo que, al menos de momento, las máquinas no pueden emular cuando cuentan historias, las IAs y demás. De momento, esperemos que no averigüen cómo hacerlo, pero bueno, no importa. Igual, a pesar de que logren hacerlo, seguiremos contando historias porque de eso estamos hechos. Pero bueno, de todas formas, como humanos que somos, cometemos errores, y eso es interesante. Aun cuando se escribe el 15º borrador de un guión para una película de cientos de millones de dólares, y creo que son más necesarias que nunca las películas malas. Imagínense, un mundo en el que todas las películas son buenas, sin contraste no hay punto de referencia. Y en el error, en encontrar estas pequeñas restos de humanidad, es donde encontramos esa conexión. Pero bueno, volviendo a los errores de guión con los personajes inútiles, creo que podemos dejar claro que Indiana Jones en El Cazador del Arca Perdida no es un personaje inútil, sino que depende de qué historia estás viendo, cuál es la historia que te están contando. Volvamos con Edith. ¿Qué pasa con Edith? En mi villano favorito, les voy a hacer un pequeño resumen de la película para que la tengamos clara. Gru, que es un supervillano, quiere robar la luna, ¿no es cierto? Pero hay otro villano, Vector, que tiene algo que él necesita, es la competencia. Y tiene un rayo reductor. Gru se da cuenta que la forma más fácil de entrar a la casa de Vector es adoptando 3 huérfanas para que entren con el pretexto de vender galletas. Poco a poco, Gru se va encariñando con estas niñas y forjando un lazo emocional con ellas. Después hay varios problemas, intentos de robar la luna, las niñas son alejadas de Gru, son secuestradas y él la rescata y termina como una gran familia feliz. O sea, es un resumen, muy resumen. Obviamente me salté un montón de cosas, pero esa es la esencia de la historia. Lo importante es que quiero que analicemos el arco emocional de Gru al encariñarse con estas niñas, que es en realidad, al igual que en Indiana Jones,
la verdadera historia que se está contando aquí. Aquí estamos contando la historia de un personaje que quiere robar la luna. Sí, pero no es la historia principal. La historia principal es este nexo emocional que él crea con estas niñas. Teniendo eso claro, teniendo claro que todos los demás son pretextos para contar esta historia, que son parte de la parte narrativa de cómo se cuenta la historia, podemos analizar la función de los personajes. Es decir, para que un personaje sea útil, debería ser importante para ya sea una parte de la historia, la parte emocional, o otra parte de la historia, la parte, en este caso, de aventura, ¿verdad? De robar la luna y demás. Y bueno, ¿qué pasa con Edith? Esta niña no interviene en ninguna de las dos partes. Pónganse a pensar, ¿por qué 3 huérfanas y no 2? ¿O solo una? It's not. No! Stay away from there, it's fragile! Well, I suppose the plan will work with 2. La hermana mayor, Margot, cumple la función de cuidado, de guía. La hermana mayor, que hasta cierto punto también es bastante útil. Está bien, es un personaje que yo le hubiese dado otros matices, pero es aceptable. Mientras que todo el peso de la trama emocional cae totalmente en Agnes, la pequeñita, la hermana menor. Ella es la que genera esa conexión con Gru y podría ser suficiente que ella sea secuestrada para desencadenar la trama. No es necesario secuestrar a todos los demás. Pero bueno, está bien. Edith, en cambio, no hace nada que pueda resolver otro personaje. Y esto la transforma en un personaje vacío, prescindible y nada memorable. Quizás la pusieron para ser el centro de narración de una secuela, pero la verdad yo personalmente lo dudo, porque bueno, ya han salido otras entregas y no ha sido así. Y además, ya que en general en las secuelas tienden a añadir más personajes y relegar a los originales secundarios. Entonces, ¿para qué está en la película esta niña Edith? De las 3 es la que es un poco rebelde y funciona como una especie de alivio cómico, sí, pero no es necesario. Con Agnes hubiese sido suficiente. Además, hay que considerar que ¿para qué alivio cómico teniendo a los Minions, teniendo a todos estos personajes tan cómicos? Entonces, en realidad no es necesaria como alivio cómico. Y con Agnes hubiese sido suficiente para la cuestión del nexo emocional, desde mi punto de vista. No sé qué opinan ustedes. Cuando incluyen este tipo de personajes o situaciones que no llevan a nada, es lo que a mí personalmente como guionista más me molesta, tanto en películas y series. Y también como guionista, mi objetivo principal es tratar de contar las historias de la forma más fluida, que cada elemento la alimente de alguna manera y los cabos sueltos o los personajes que no hacen nada son distracciones que como espectador me quedo viéndolas, esperando que hagan algo con ellas y me decepcionó muchas veces. El guionista de esa historia debió ponerla ahí para algo, ¿no? Debió poner la situación, el personaje para algo. Y cuando no es así, han hecho que pierda la atención de la trama central. Y eso es bastante grave porque tu objetivo como creador, como artista, como guionista, es hacer que el espectador se centre en lo que está pasando. Y si pones cosas que lo distraen, a propósito, además, pues es terrible. No es el objetivo de contar una buena historia. Como decía, esto es mucho más evidente en las secuelas, como por ejemplo en esta película del Hotel Transilvania, en lo que en estas películas, en las secuelas, se mantiene toda la tropa de personajes secundarios y se añade en cada entrega aún más. Y están ahí simplemente porque un famoso le pone la voz y creen que eso llama a las audiencias. De hecho, yo personalmente creo que todos estos errores de guión no son culpa de los guionistas. Probablemente porque son profesionales que saben hacer estas cosas y que no caerían en errores tan sencillos, tan básicos. Y muchas veces, y por experiencia personal también lo sé, muchas de esas cosas no están en tus manos. A veces es algún productor ejecutivo que quiere que su hijo salga en la película, entonces hay que acomodar al hijo en alguna parte de la historia,
o cualquier pretexto, ¿no? Como que quieren que un personaje secundario sea el actor del momento para que atraiga atención del espectador, del público. No sé, pueden ser millones de cosas, pero la verdad, yo como guionista pongo la mano en el fuego por mis compañeros, por mis colegas, y sospecho que hay otros factores que a veces influyen en estas decisiones. En fin, más allá de que este sea un video para quejarme, que también este video es una invitación para que no sean simples espectadores pasivos y analicen lo que ven en las pantallas o leen en los cómics o juegan en los videojuegos. Cuando los espectadores exigen más a los productos, tienden a ser mejores a la larga. Y qué mejor si es que sabes cómo funciona una historia. Entonces, si es que te interesa este tipo de contenido para ser un espectador con mejor criterio y con más herramientas para poder analizar una historia, qué sé yo, para contárselo en una reunión social y sacar los datos ahí para tener conversación, pues qué mejor, suscríbete a este canal y tendrás más sobre este tipo de contenido. O mejor aún, si quieren crear sus propias historias, es un amigable recordatorio de no cometer los errores que a veces llegan a la gran pantalla. Cuando ustedes creen sus propios personajes, pregúntense, ¿en verdad este personaje es importante? ¿Su función no la cumplen otros personajes u otras situaciones? Y sobre todo, ¿cómo ayuda este personaje a que la historia avance? ¿Conoces otros personajes de este tipo, otros personajes inútiles o que no ayuden en realidad a la historia? Si no están de acuerdo conmigo, pues también coméntenme en los comentarios y podemos tener una conversación al respecto. Quizás haya hasta cambio de opinión y revalorizo el valor de Edith. ¿Quién sabe? Y bueno, si quieren apoyarme, dense una vuelta por mi Patreon, donde podrán encontrar desde cuentos, consejos de escritura, podcast de procesos creativos y muchas cosas más. Pueden apoyarme desde $1 mensual y si lo hacen podrán ver sus sexys nombres como estos que son los Patreons que más acolitan para que este proyecto siga adelante y les agradezco mucho. En fin, criaturillas mágicas, eso ha sido todo por hoy. Nos veremos pronto y hasta luego. Don't let me!